Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Dale a Dios lo primero. Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Jesucristo merece lo mejor de ti. Si tú le das a Dios tu vida, lo mejor de ti, si haces a Jesús el Señor de tu vida, la gracia de Dios estará en ti. Su amor, su protección, su provisión a través de Jesucristo. Recordemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, la palabra de Dios, el profeta Elías era un profeta que llamó al arrepentimiento al pueblo de Dios en el tiempo del rey Acab. Recuerda también que el pueblo de Dios tenía un ídolo llamado Baal, el ídolo de la prosperidad, algo que se repite en el tiempo actual. Entonces, dado que el pueblo de Dios no buscaba a Dios, sino que vivía amando lo material, las cosas terrenales, y se había puesto hipócrita. Entonces, el profeta Elías, además de confrontar esta hipocresía del pueblo, oró a Dios con mucha fe para que no lloviera. Y así sucedió. Durante 3 años y medio no llovió. ¿Cuál era el propósito de Elías? Que las personas dejaran de confiar en Baal, dejaran de confiar en ese ídolo de la prosperidad, sino que empezaran a buscar al único Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre. Entonces, en ese contexto donde hay sequía en el mundo, donde Elías predica y espera que haya una respuesta de las personas, empieza a haber profunda necesidad, angustia y hambre en las personas. Y Dios envía al profeta Elías a la casa de una viuda en Sarepta con el objetivo de que el profeta Elías tuviera provisión. Y dice el libro de la Biblia de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. En conclusión, Dios le dice al profeta Elías que vaya a Sidón y ahí encontrará una viuda, y esta viuda alimentará al profeta. Alguien podría preguntarse, ¿es eso justo? ¿Que una viuda alimente a un profeta? Es que Dios jamás se aprovecha de las personas. Dios es bueno. Dios hace cosas hermosas, milagros. Dios la bendecirá. Y si seguimos leyendo, dice, Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña, y él entendió que esa era la viuda que Dios iba a usar para que lo alimente. ¿Y qué ocurrió? La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Y esta mujer viuda, con una actitud humilde, sirvió al profeta. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, el profeta, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, te juro que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí.
Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Por lo tanto, esta viuda, junto a su hijo, no tiene los recursos para sostener al profeta. Y puedes preguntarte, ¿no se suponía que Dios iba a usar a esta viuda para alimentar al profeta? Sin embargo, ella no tiene ni siquiera harina. Está absolutamente en necesidad. Y la respuesta es que Dios es bueno, tiene compasión. Dios va a usar a esta viuda en favor del profeta. No está esperando la riqueza de esta mujer. Dios no espera eso en ti. Dios está esperando que tengas una actitud humilde y le honres y busques agradarle. Dios no quería empobrecer a esta viuda. Dios quería bendecirla. La clave de esto es que ella le iba a dar a Dios lo mejor, lo primero, y Dios le iba a bendecir. No eran sus bienes los que le iban a dar su seguridad en su vida. Era la gracia de Dios, el poder de Dios, el que le iba a bendecir. Si seguimos leyendo, entonces Elías le contestó: no tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. ¿Logras comprender? Dios no necesitaba la riqueza que por lo demás no tenía esta mujer. Él quería ver su fe, su humildad, su obediencia, cómo ella iba a actuar frente al profeta de Dios. ¿Se iba a enojar en contra del profeta? ¿Lo iba a insultar? ¿O iba a creer en Dios? Esto va más allá de la harina, de los recursos económicos. Tiene que ver con tu vida. Si le das lo primero y lo mejor a Dios, Él te sustentará, Él te proveerá. ¿Y cómo le das lo mejor a Dios? Dándole tu vida a Jesucristo. Él es el camino para llegar a Dios. Jesucristo es la vida, es la salvación. En Él hay perdón, en Él hay vida eterna. Te invito a que vayas humillado a Jesucristo para que agrades a Dios. Haz a Jesús el Señor de tu vida para que de esa manera le des lo mejor de tu vida a Dios, tu corazón, tu anhelo, todo tu ser. Y Dios te bendecirá. Esta mujer, viuda, fue e hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. Ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Te ruego que lo entiendas. Dios no quiere empobrecerte. Cuando Jesucristo te dice, pierde tu vida por causa de mí, es porque te conviene. Si tú le das lo mejor de tu vida, tu corazón, a Jesucristo, si le amas, si le obedeces, tendrás vida eterna en Él. Tendrás el perdón de tus pecados. Tendrás su amor, su salvación, su protección. Tendrás su sanidad, su liberación para tu vida. Tendrás gozo y paz, y Él te proveerá en medio de los tiempos difíciles, tiempos finales,
en que nos encontramos. Dios es bueno. Dios quiere darte sus riquezas espirituales. Elías no se aprovechó de aquella viuda. Fue un instrumento usado por Dios para bendecir a esa mujer. Elías no era un religioso o un hipócrita, los cuales sí se aprovechan de las personas, porque Jesucristo lo dijo: cuídense de los falsos apóstoles, a falsos profetas, falsos maestros. El libro de Lucas, capítulo 20, versículo 47, Jesús les dijo, hablando de los falsos siervos de Dios, de los religiosos, dice: ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que ellos son gente buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Por lo tanto, no da lo mismo a qué líder espiritual escuchas. No da lo mismo quién es tu pastor. Debes pedir que Dios te guíe para que nadie se aproveche de ti, sino para que la bendición de Dios a través de Jesucristo esté en tu vida. Debes depender de Jesucristo para que puedas discernir lo verdadero de lo falso, para que el Espíritu Santo te guíe y comprendas quién te dice la verdad, quién habla de Jesucristo la verdad. Y no te dejes engañar por los religiosos, por los hipócritas. Te animo a que busques a Jesucristo, que rindas tu vida por completo a Él, para que así rindas tu vida a tu Padre Celestial y el amado Espíritu Santo te guíe. Por otro lado, tenemos otro profeta llamado Eliseo y que era discípulo de Elías. Este profeta Eliseo se vio enfrentado a la misma actitud rebelde del pueblo de Dios, que amaban los ídolos, tal como en este tiempo, que no eran cristianos de verdad. Y también el profeta Eliseo sirvió a otra viuda. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, declara: una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis 2 hijos. Entonces esta mujer dice: mi marido sirvió a Dios, por lo tanto le sirvió a usted, profeta. Él ahora está muerto y tenemos una deuda, y mis hijos pueden ir como esclavos. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es: Dios es fiel. Si tu marido sirvió a Dios, si tú sirves a Dios, Dios te ayudará. Si le das lo mejor a Dios en tu vida, amando a Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, entonces la gracia de Dios te sustentará, te sostendrá. Por lo tanto, el profeta entiende que el marido de esta mujer era siervo de Dios. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo: ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas. Después entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando.
La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a sus hijos: «Tráeme otra jarra». Él le contestó: «Ya no quedan más». En ese momento, el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo: «Ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos». Ahora vemos el caso de otra viuda y el patrón de conducta, la actitud sigue siendo la misma. Hay un profeta de Dios que da una palabra. La viuda cree, en humildad obedece y Dios le bendice. La primera viuda le dio lo primero a Dios. Ese poco de harina que tenía la hizo un pan para el profeta. Y esta segunda viuda dice: «Mi marido sirvió durante toda su vida a Dios». Si tú le das lo mejor a Dios de tu vida, Dios es fiel. A través de Jesús, Dios te proveerá, Dios te sanará, Dios te sustentará. Para eso tienes que ir a Jesucristo. Dale tu corazón a Jesucristo para que así, a través de Jesús, le des tu corazón a tu Padre Celestial. En el Nuevo Testamento veremos que Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, el cual vino como un siervo sufriente, humilde y humillado, a revelarnos al Padre, a darnos salvación. Él vino a dar su vida por nosotros, murió en una cruz, resucitó al tercer día, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Jesús es nuestro Salvador y también es nuestro Señor. En Jesucristo tenemos perdón y vida eterna. Jesús nos enseña cómo amar a Dios. Nos enseña cómo amar al prójimo. Si crees en Jesús, si rindes tu vida a Jesucristo, tendrás vida eterna, perdón y salvación. Si obedeces sus palabras, la gracia de Dios estará en tu vida y te ayudará. Te ruego que oigas a Jesucristo. Te ruego que, como estas viudas le hicieron caso a los profetas, hazle caso a Jesús. Dale tu vida a Jesucristo y Él te bendecirá. Dios te bendecirá. En el Nuevo Testamento, nuestro amado Padre Celestial, a través de Jesús, Él usa a la iglesia, la comunidad de cristianos, para ayudar a los necesitados, especialmente, en primer lugar, a los de la familia de la fe, y también para suplir a los siervos de Dios. Dios no se aprovecha de sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante, habla de la iglesia en Cristo. Dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Es decir, estaban unidos de corazón, una misma manera de pensar, de sentir, las mismas motivaciones de amar a Dios, de amar a Jesucristo, de darle sus vidas a Jesús. Estos creyentes tenían esa misma manera de pensar y también estaban unidos en espíritu. Tenían una relación espiritual con Dios. No eran hipócritas. Entonces, como a través
de Jesucristo tenían una profunda relación con Dios, dice la palabra que ellos consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Esto quiere decir que como amaban a Dios, como amaban a Jesucristo, tenían una manera renovada de pensar. No amaban lo terrenal, no amaban las cosas de este mundo, no tenían codicia en sus vidas. Por lo tanto, eran libres para compartir con aquellos que no tenían, en especial con la familia de la fe, con los hermanos en Cristo. Y los apóstoles daban testimonio, enseñaban con poder de la resurrección del Señor Jesús. Predicaban el Evangelio, las buenas nuevas, creer en Jesús, obedecer a Jesús. Y dice, y gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Estos cristianos no tenían el ídolo de Baal, no amaban el dinero ni las riquezas. Les dieron sus vidas a Jesucristo, le dieron lo primero de sus vidas. Le dieron a Dios su corazón, su amor, y Dios los prosperaba en todo ámbito, en su alma, en sus emociones y también en lo material. Les suplía. Y si seguimos leyendo, dice, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Estos cristianos amaban a Jesucristo, amaban a Dios, su Padre Celestial, con todo su corazón. Como no había codicia en sus corazones, compartían sus bienes, vendían terrenos o casas y lo daban a los apóstoles. Y los apóstoles no se enriquecían de las ofrendas, no se enriquecían de lo que los discípulos de Jesús les daban, sino que ellos eran guiados por el Espíritu Santo con sabiduría y discernimiento para ayudar a quien realmente lo necesitaba. Y debes comprender que los verdaderos siervos de Dios no tienen codicia, no buscan riqueza, no buscan la prosperidad económica que este mundo ofrece. Un verdadero discípulo, un verdadero siervo de Dios, ama a Jesucristo, tiene una vida sencilla y busca que Jesús sea exaltado, busca que el plan de Dios se cumpla, busca lo eterno. Dios es fiel y provee a sus siervos, y el verdadero siervo de Dios no se enriquece porque él ama y sirve a Jesucristo. Y da un ejemplo a continuación. Había un tal José a quienes los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo, que anima a otros. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Y Bernabé vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Este Bernabé, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, vende ese campo, lleva el dinero a los apóstoles y los apóstoles reparten entre los necesitados. De esta manera no había necesidad entre los verdaderos hijos de Dios. Dios suplía, usaba a los mismos discípulos de Jesús y Dios los prosperaba, Dios los sustentaba y ellos tenían gozo y alegría, incluso en medio de los problemas, en medio de las crisis que enfrentaban, en medio de las crisis económicas, en medio de las crisis sociales, políticas de sus tiempos y por sobre todo porque ellos le dieron sus vidas
por completo a Dios. No sirvieron a dos señores, no sirvieron a Dios y a las riquezas. Le dieron por completo sus vidas a Jesucristo y tuvieron paz, protección y el amor de Dios, y el amor de Jesús estaba en ellos. Es importante que rindas tu vida por completo a Jesús, no solo las cosas externas, como pueda ser lo material. Lo primero es que rindas tu corazón a Jesucristo. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice nuestro buen Señor Jesús: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Esto implica que si tú das amor, compasión, misericordia a los demás, eso es lo que vas a cosechar. Y no debes olvidar que si por sobre todo le das amor a Dios, lealtad a Dios, le entregas tu vida por completo a Jesucristo, le sirves con todo tu corazón, eso es lo que vas a recibir de parte de Dios. Su amor, su recompensa, su generosidad, con la misma medida con que mides, con la misma medida con que tú das a Jesucristo tu corazón, así se te medirá a ti. Así Dios te recompensará. Nuestro Padre Celestial declara: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Dios espera darte todas sus riquezas espirituales. Jesús quiere darte todas sus riquezas espirituales. Por eso te pide que le des todo tu corazón. Por eso Jesucristo te pide que pierdas tu vida por Él. Dios es bueno, Dios te ama. Dale tu vida por completo a Jesucristo. Ámalo, obedécele. Recuerda que estamos en el tiempo final y Jesucristo solo a una iglesia, a la iglesia de Filadelfia, que representa una iglesia fiel a Jesús. Solo a esa iglesia Él le prometió guardar y librar en el tiempo de tribulación. Porque con la medida que tú mides, con la medida en que tú te rindes a Jesús, así serás medido, así serás recompensado. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, hablando del tiempo final, y con mayor razón, cuando comience en poco tiempo más la tribulación, en ese contexto, Jesús da una alerta y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Debes comprender de que Jesucristo te exige que tú lo des todo, que le des a Dios lo primero, lo mejor de tu vida. Por eso Jesús dice que te cuides de la glotonería, de los excesos, de la embriaguez, de las cosas de este mundo, de los afanes de este mundo, porque Dios merece lo primero, lo mejor de ti. Jesús merece tu vida. Y Él dice a continuación: velad pues, despierta, y debes estar atento y mantenerte en Jesús. Dice: en todo tiempo debes velar, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Es importante recordar que eres salvo no por obras, sino por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio por ti en una cruz, muriendo como un cordero, como un sacrificio santo y limpio para Dios. Y a través de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Y creer en Jesús implica obedecerle. Ahora bien, aquí Jesús nos habla de tiempos de tribulación, de tiempos de aflicción, donde dice, clamen, obedezcan, para que sean dignos de escapar. Porque eso es algo especial, porque el tiempo de tribulación va a afectar al mundo entero. Y Dios hará milagros especiales con aquellos hijos de Dios que le busquen por completo, que rindan por completo a Jesús sus vidas, como fue la iglesia de Filadelfia. Solo una de las 7 iba a ser librada. Te ruego que lo comprendas y que veles, que le des a Dios lo primero, lo mejor en tu vida. Y Dios te protegerá, te bendecirá. En Cristo Jesús te proveerá. Más aún que estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación. Esta tribulación viene como resultado de que la sociedad en general, el hombre en general, ha rechazado el amor de Dios. No busca a Jesucristo. Al contrario, puedes ver en las noticias cómo el hombre ha escogido la violencia y la rebelión. Ama el dinero, ama las riquezas. Y tristemente, muchos cristianos solo tienen apariencia de ser hijos de Dios, de ser cristianos, pero no conocen a Jesús. No le han dado a Dios lo primero, lo mejor de sus vidas. No se consagran, no se santifican, no obedecen a Jesucristo. Por lo tanto, Dios juzga con justicia. Su presencia se aparta y es quitada su protección. Y así es como cada día tú puedes ver cómo la violencia aumenta. Cada día tú puedes observar cómo la maldad se incrementará. Y aún peor cuando comience la tribulación, donde serán desatados sellos, trompetas y copas de la ira, en medio de profunda crisis económica, de pestes, enfermedades, terremotos, incendios, desastres naturales. Vienen tiempos de aflicción a este mundo y Dios tendrá misericordia de muchos. A través de Jesucristo, Él salvará a muchas personas. Habrá un avivamiento, un despertar espiritual en medio del dolor. Y ese dolor será aún mayor cuando a la mitad de la tribulación se levante el anticristo, que afligirá, perseguirá y martirizará a los cristianos. Por eso te invito que le des a Dios lo primero, lo mejor de tu vida, que rindas por completo a Jesucristo tu corazón. Créele a Jesucristo, ámale, obedécele, para que tengas esa promesa que Jesús dio a la iglesia fiel de Filadelfia, de ser librado, de ser protegido en medio del tiempo de angustia que vendrá. Cuando Dios te pide tu vida por completo, tal como a estas viudas, Dios quería bendecirlas, Dios quería darles provisión. Cuando tú rindes por completo tu vida a Jesucristo, Él te bendecirá, Él te proveerá, Él te sustentará, física, espiritual, emocionalmente. Y tú seguirás viviendo una vida normal en este mundo, cumpliendo con todas tus responsabilidades y te seguirás sujetando a toda autoridad
del país en que vivas, solo que ahora tu manera de pensar cambiará. Darás a Jesucristo tu vida por completo. Lo primero, lo mejor, tu corazón será para Dios. Y como resultado de esto, te apartarás del pecado, de la violencia, de la ira, del orgullo. Te apartarás de la mentira, de la inmoralidad. Te apartarás de la codicia. No servirás a dos señores. No servirás a las riquezas. Solo servirás a Jesucristo. Te apartarás de la envidia, de la murmuración. Te apartarás del pecado y te consagrarás a Dios. Buscarás a Dios cada día en oración en el nombre de Jesucristo. Leerás su palabra, la Biblia, y obedecerás a Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón. Dios será tu alegría. Jesús será tu primer amor. Y a través de Él amarás a Dios con todo tu ser. Pedirás que el Espíritu Santo te guíe y te dirigirá. Tendrás una verdadera relación con Dios. Y como resultado de esto, amarás a tu prójimo. Tendrás compasión con las personas, en especial con la familia de la fe. Servirás a Dios, lo honrarás con tus bienes, perdonarás a las personas cuando te ofendan, servirás y tendrás misericordia y serás un cristiano de verdad, como Jesucristo te lo enseña. Y cuando comience la tribulación, serás testigo de Jesús. Y llegado el momento donde venga la mayor aflicción, se cumplirá esa promesa de que Jesús te guardará, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, que en medio de la persecución del anticristo, a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que representa al diablo, a las fuerzas de las tinieblas, para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Esto representa a esos últimos 3 años y medio, donde el anticristo perseguirá ferozmente a la iglesia cristiana. Y aquellos cristianos fieles, como Filadelfia, que estén en Jesucristo, serán escondidos y tendrán provisión, porque le dieron sus vidas por completo a Jesucristo. Por eso te ruego que abras tus ojos y puedas ver la verdad. Abre tus oídos y escucha a Jesucristo. Él te ama. Él no exageró cuando te pidió que perdieras tu vida por Él. Es que Él quiere darte su vida. Él quiere bendecirte. Él quiere darte vida eterna. Créele a Jesús y rinde tu vida por completo a Él. Dios tendrá misericordia durante el tiempo de tribulación que se acerca. Salvará a muchos en medio del dolor, en medio de la aflicción, y esconderá a aquellos cristianos fieles. Y Jesucristo, al final de la tribulación, volverá. Ya no como ese siervo sufriente, porque Él ya dio su vida por ti. El precio fue pagado. En su segunda venida, ahora vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero rescatará a los suyos, los arrebatará, y en segundo lugar destruirá la maldad, al anticristo, a sus ejércitos. Y Jesucristo comenzará su reino milenial sobre la tierra. Y es importante que comprendas que incluso para aquellas personas que sobrevivan ese tiempo de tribulación, ese tiempo de aflicción, y que no sean hijos de Dios, que no hayan recibido todavía a Jesucristo en sus vidas,
y que por otro lado no apoyaron al anticristo. Jesús en su segunda venida juzgará a las naciones que hayan sobrevivido. Recuerda que Él primero arrebatará a los suyos, entonces juzgará a los que quedaron. ¿Y cómo Él los va a juzgar? Nuestro amado Jesús es justo. Los juzgará por cómo ellos trataron a sus discípulos en el tiempo de tribulación. Esto lo dice el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, Jesús habla aquí de los sobrevivientes de la tribulación y que están a punto de pasar al milenio, no de su iglesia, que Él ya tomó. Habla de estos que quedaron y van a comenzar el reino milenial de Jesús y que tendrán la oportunidad de conocer a Jesucristo y rendir sus vidas a Jesús en ese tiempo. Entonces, ¿cómo los va a juzgar nuestro amado Jesús? Los va a juzgar por la manera en que ellos ayudaron a los cristianos, la compasión que tuvieron en ese tiempo de persecución y de angustia que habrá en la tribulación. Aquellos que tuvieron compasión con sus hermanos pequeños, Dios tendrá compasión de ellos y les dará la oportunidad, nuestro amado Jesús, de que entren a ese reino milenial después de todo el sufrimiento y dolor de la tribulación y que puedan conocerle. Recuerda que nuestro Señor Jesús dijo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, sus discípulos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, Él dijo: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, estos sobrevivientes de la tribulación hallarán misericordia en Jesús si ellos tuvieron compasión, tuvieron misericordia y de una u otra manera ayudaron a los cristianos, a los discípulos de Jesús. En medio de la persecución, la tribulación, de la angustia final. Por otro lado, aquellos que sobrevivieron a la tribulación y durante ese tiempo de aflicción no tuvieron misericordia, compasión de los cristianos, ni los ayudaron. ¿Qué les dirá Jesús? Dice el versículo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos enseña
que incluso en el tiempo de tribulación, aquellos que le dan a Dios, primero, que tienen misericordia de los cristianos y los ayudan, tendrán recompensa. Porque Dios es bueno, porque si tú le das tu vida a Jesús, tu corazón, eso es lo primero, tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tu determinación, hallarás gracia, tendrás su amor, su protección, su bendición. Dios te recompensará. Dios es bueno. Él quiere bendecirte. Jesucristo es bueno, incluso hasta con estos sobrevivientes del tiempo de tribulación, y les dará la oportunidad de conocerle en su reino milenial, que comenzará posterior al tiempo de tribulación, porque ellos, aún en su ignorancia, honraron a Dios, ayudando y teniendo compasión de los cristianos, en medio de la tribulación y de la persecución. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te ruego que rindas tu vida por completo a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás pedirle a Jesús el perdón de tus pecados y Jesús te perdonará. Podrás confesarlo como el Señor de tu vida y tu Salvador y Jesús te dará salvación, te dará vida eterna. Y a partir de ahí le ames, le busques, te consagres a Dios a través de Jesucristo. Y así el Espíritu Santo te ayudará, te guiará, para que permanezcas en Jesús, para que ores al Padre cada día y tengas una relación con Dios a través de Jesucristo. Y Él te guíe a qué iglesia cristiana asistir, para que te bautices y seas un cristiano de verdad. De la misma manera, si ya eres cristiano, te ruego que ordenes tu vida, que quites la hipocresía de tu corazón, que no sirvas a dos señores, no sirvas a las riquezas. Te ruego que despiertes y te rindas por completo a Jesucristo, porque estamos en el tiempo final y vendrán terribles cosas a este mundo. Este mundo no mejorará en los próximos años, todo lo contrario, empeorará, y peor aún cuando comience la tribulación, la cual se aproxima. Vendrán tiempos de dolor, y Dios será fiel. Jesucristo será fiel con los suyos, cumplirá su promesa con los suyos, con aquellos que le dan a Dios lo primero de sus vidas, su corazón, sus pensamientos, sus motivaciones, sus deseos. Y para eso rinden sus vidas a Jesucristo. Ellos hallarán protección, bendición, provisión. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús estará en sus vidas en el tiempo final en que estamos y en el tiempo de tribulación que se aproxima. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final.
¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.